Gracias, Anita, te pasaste. Em, Como dijo la Anita, hoy día vamos a conversar del Fondo Audiovisual Andino, que es un fondo que se creó este año y por primera vez nos pusimos de acuerdo estos tres amigos, entidades, compañías, ¿no es cierto? La Era Sur, Fjallraven y Explora, y quisimos dar la oportunidad para filmmakers, ¿no es cierto?, de poder ir y hacer cortos documentales en lugares remotos. En este sentido yo vengo de Explora, entonces los lugares donde estaba Explora actualmente, y dar la oportunidad para ir y hacer en un tiempo acotado, que es en una semana, un corto documental. Y para esto hoy día tenemos a dos invitados de lujo, dos de los becados, que tienen trayectorias muy distintas. Primero, la Kate, ella es periodista, también productora audiovisual. Ella ha estado dedicada sobre todo al mundo más de la arquitectura, del documental arquitectura, pero ha hecho un giro súper interesante con este fondo y salió de la ciudad. Y le vamos a preguntar bastante de ello. Y bueno, Ignacio tiene una trayectoria muy reconocida en el ámbito documental de naturaleza. Él ha trabajado con Netflix, con la BBC, es probablemente de los filmmakers chilenos con mayor trayectoria, así que de verdad es un honor hoy día tenerlo acá y también para el fondo contar con él como uno de los participantes. Así que antes de hacerle la primera pregunta, démosle un aplauso a nuestros speakers. Bueno, dentro de los lugares que fueron a retratar, Kate asumó un desafío muy bonito de ir a la Reserva de Conservación de Puritama. Para los que no lo conocen, está muy cerca de San Pedro de Atacama, sobre 3.000 metros de altura y que es una suerte de oasis en medio del altiplano. Y Kate fue, asumió el rol y se topó por primera vez con este lugar. Nos encantaría poder escuchar tus primeras impresiones. Bueno, primero dar las gracias a Ladera Sur, al festival. Y solo quería decir que nos sintamos orgullosos de tener un medio como Ladera Sur en Chile que viene a cubrir un... Yo soy periodista, entonces viene a cubrir un mundo que hacía falta, donde muchos temas que no se tocan en los medios tradicionales y que se están tocando ahí, y que no solo es un medio de comunicación, sino que hace el festival, tiene el festival de cine. Entonces, gracias y sintámonos orgullosos de que esté pasando esto. Me tocó la quebrada de Puritama, que la gente relaciona Puritama con las termas. Pero hay ahí un secreto escondido. Explora tiene 7.000 hectáreas que compró para conservación, un parque de conservación que parte un poco más arriba de Machuca, camino al Tatio, donde uno puede bajar por esta quebrada caminando, que es como un gran cañón escondido, hermoso, donde está el desierto, que viene, ¿no es cierto?, y se hunde, y allá abajo hay un verde con este riachuelo de agua tibia, que es una maravilla, que yo no conocía y creo que poca gente conoce. Uno se queda con la imagen de las termas, pero está este mundo ahí, y la verdad que fue una experiencia increíble estar ahí. Explora está haciendo un trabajo muy bueno de conservación, se ha recuperado, han vuelto a los animales, el gato andino, el puma, el cóndor, que se habían ido de este lugar. Y además ellos, claro, se preocupan de la parte de las termas, pero también de la otra parte que es de acceso libre, que le dicen, como las termas Puritama, le dicen puripobre, porque no hay que pagar, pero que es un lugar que, como no hay que pagar, lamentablemente está muy degradado, ¿no es cierto? Mucha basura. Y la misma gente de Explora se preocupa de limpiarlo y de mantenerlo. La sorpresa fue eso, fue lo impactante de este cañón, que por más que uno lo vea en fotos y videos, ojalá logremos traspasar lo increíble que es ese lugar. Así que los invito a todos a conocerlo y relevar también el trabajo de Explora, la importancia de que los privados se comprometan con la conservación. Que si yo tengo un hotel ahí, ¿no es cierto?, con el que estoy lucrando, si no cuido este lugar, también mi negocio va a morir. Entonces, todos los que lucran en el fondo con el turismo de los lugares naturales, que Chile de eso vive un poco, deberían comprometerse y dedicarse a la conservación. Gracias. Y súper importante, ¿eh? O sea, el desarrollo turístico sostenible y responsable es como
la directriz que deberíamos seguir todos, yo creo. En general, hay muchos actores en Chile que están tratando y haciendo esfuerzos por mejorar, pero también hay que reconocer que nosotros culturalmente estamos muy atrás. Nos falta mucho cuidado y hemos desarrollado regiones enteras sin ese cuidado. Entonces, tal vez es como tiempo de enmendar y avanzar fuerte. Ignacio, tú, tal vez tú llegaste con una tónica totalmente distinta. Bueno, Ignacio fue a Torres del Paine. Y para los que no saben, Ignacio ha hecho varios documentales de Torres del Paine, lo pueden ver en Netflix, sin ir más lejos. Y por el contrario, llegar a un lugar que tú conoces mucho, que quieres mucho, y llegar ahora con un desafío de experimentar y de hacer algo de muy corto tiempo. ¿Con qué te encontraste? ¿Aló? Bueno, primero también muy agradecido del espacio del Fondo Andino ¿cómo es? Fondo Audiovisual Andino, perdón. Por Ladera Sur, por Explora, Fall Raven y Santiago Wild, porque realmente la plataforma o lo que nos dieron, la oportunidad que nos dieron, es muy escasa para nosotros quienes trabajamos en esta industria. Y para mí efectivamente fue un súper desafío abordar un lugar que se ha visto tanto como Torres del Paine, con presupuestos gigantes, con mucho tiempo de filmación y chorrocientas veces. Así que lo primero que hice fue, como teníamos una sola semana de filmación, invité a Denis Arqueros, que está ahí de hecho, con quien llevamos trabajando varios años, que fue el otro camarógrafo con quien filmamos este documental. Así duplicamos las tomas en el mismo tiempo que teníamos. Y el gran desafío fue, hay una foto de los Cuernos del Paine, es cómo filmar un lugar que se ha visto tanto de manera distinta, porque uno siempre cuando pone la cámara quieres ver los Cuernos del Paine, pero se hace un poco repetitivo. Entonces, lo entretenido de este fondo fue que a mí me permitió personalmente experimentar en técnicas que yo nunca había hecho, que Netflix o BBC, que tienen unas pautas, unos guiones muy estrictos, no te permiten hacer. E hice algo que nunca había hecho, que es un cortometraje sin narración, que son más de 10 minutos, ya estamos terminando el montaje, en donde uno como audiencia en el fondo tiene que poner su granito de arena también en la narrativa del documental. Y tengo algunas fotos acá de Making of para contar en el fondo cómo abordamos eso. Y eso es como lo típico, lo primero que uno se topa y como el primer reflejo para filmar, ¿verdad? Como los cuernos, la toma bonita, qué sé yo. Pero una de las técnicas que usamos fue el timelapse, que es esa maquinita. Ahí estoy entero vestido de Falraven. Es una maquinita de timelapse que nos permite hacer timelapse en movimiento, que normalmente se usa como para presentar lugares con tomas bonitas, pero nosotros tratamos de darle una muestra narrativa y un ángulo que uno nunca ve en Torres del Paine es el macro, que es básicamente cosas muy pequeñitas, como uno normalmente está enfocado en las montañas, en lo grandioso, ¿verdad? Fue como, ¿cómo le damos una segunda mirada a Torres del Paine? Ahí estamos en el lago Sarmiento, que son unas formaciones que se llaman trombolitos, que existen antes de Torres del Paine. Y usar lentes macro, creo que tengo otra foto ahí, nos permite mostrar el mundo pequeño de Torres del Paine de manera épica, de manera que uno nunca ve normalmente, por lo menos en documentales de este lugar en particular. Así que como que era el constante desafío de cómo mostramos este lugar de una manera que no sea familiar, siendo que ya la gente lo conoce, ¿verdad? Ahí estamos con el macro. Y finalmente el desafío del turismo. Efectivamente, estos son lugares muy turismo. Yo no sé, por el tema me imagino que hay menos gente, pero Torres del Paine creo que es el parque nacional que atrae más gente al año en Chile. Y nosotros teníamos que lidiar con el tema de compatibilizar la filmación con el turismo, por lo que decidimos incorporar al turismo a la filmación. No quiero hacer spoilers, así que tienen que ver el documental, que entiendo lo vamos a mostrar en Santiago Wild en mayo del próximo año, claro. Pero lo bonito, si bien no podíamos filmar pumas porque pumas te toma una semana solamente para buscarlos y tener una toma buena, tuvimos la suerte que nos encontramos con uno, así que tenemos un par de tomas de puma en el documental, pero también terminar y como resolviendo con por qué este fondo es tan especial. Para nosotros como cineastas, sobre todo cuando yo partí, qué sé yo, lo más caro es la infraestructura que uno necesita para filmar.
y que el fondo obviamente te dé un colchón de financiero para pagar costos y qué sé yo, pero además te ponga hotelería, que en el Hotel Explora además dormíamos increíble, se come extraordinario, no nos queríamos ir del hotel a filmar, nos dimos quedado todo el día ahí. Pero, Eso nos pasa a todos. claro, pero la infraestructura de van, de guías muy preparados, fue esencial. Entonces ahí tenemos una foto de todos los guías, no todos trabajaron en el documental, pero ahí estaban todos almorzando. Y quería agradecer realmente, porque ese conocimiento, si bien yo he ido a Torres del Paine más de 10 veces, igual hay un constante cambio y Explora tiene una reserva privada de ustedes también que manejan, Así es. que nosotros filmamos parte del documental ahí. Y claro, yo nunca había estado ahí y el conocimiento de los guías, del chofer, que era fanático de la fotografía también, ellos estaban, o sea, elevaron las posibilidades que tenemos con el documental muchísimo más allá de lo que nosotros esperábamos. Entonces, si bien fue poco tiempo, como acercarnos desde un punto de vista más experimental, que es una oportunidad que no tenemos con Netflix o con BBC, con esta infraestructura y con el apoyo de la Edesur, difusión de Santiago Wild, qué sé yo, fue una oportunidad extraordinaria para seguir en el fondo comunicando este mensaje de conservación, a pesar de que no tenemos narración, que tanto falta nos hace. Mauricio, tú tocaste algo que a mí personalmente me pasa mucho. Yo trabajo en estos lugares y me toca permanentemente estar yendo. Tengo la suerte, obviamente mi señora no está muy contenta, pero tiene una cara de la moneda que es muy difícil. Son lugares tan potentes que a veces es muy difícil transmitir lo potente que son. Entonces, y probablemente este rubro dentro de la cinematografía tiene ese gran, digamos, desafío, el cómo transmitir algo coherente, pero que sea captable por la audiencia. Y eso se termina resumiendo siempre en lograr captar una buena historia. No sé, Kate, si tú podés como transmitirnos sin spoilear, ¿no es cierto? ¿Cómo enfocaste tú? ¿Cómo estás enfocando tu historia? Bueno, nosotros venimos del mundo de la arquitectura y también hacemos documentales muy de personajes, ¿cierto? De personas. Y claro, el desafío del paisaje, que es inmenso, es cómo hago que todo esto, que es gigante, y que además la quebrada que era increíble, le llegue a la gente. En la arquitectura siempre dicen que se enmarca el paisaje, por eso las casas ponen la ventana para que tú veas el volcán o tú veas la playa, y como la enmarcas, la disfrutas, porque cuando está así en la inmensidad uno no la disfruta, es tan como avasalladora que no la disfruta, y por eso la arquitectura te la va enmarcando en un lugar, en una casa, que tú vas caminando y ves una ventana y hay una vista, estás cocinando, hay otra vista. Y lo de los personajes, entonces nosotros, habían muchas historias alrededor de la quebrada, gente que decía que bajaban con los animales a pastar hasta en ciertas épocas del año hasta un pueblito que se llama Huatin, que las mujeres, como el agua es calentita, iban a parir a este lugar, era un lugar de purificación, está el río Puritama, el río Purifica, que después se unen, entonces también como las aguas en el desierto, había muchas historias. Y nosotros tratamos de buscar esas historias. Tuvimos la suerte de que los choferes de Explora es gente de ahí, del lugar, que vive ahí, que vivió su infancia. Entonces los pudimos entrevistar, nos contaron. Y eso hicimos, recopilamos como muchas historias alrededor de la quebrada para tratar de hablar de este lugar, pero desde la visión de la gente. Y no solo como de lo que estaba pasando a nivel paisaje y a nivel de conservación, que también es importante, lo del gato andino y todo eso, sino también cómo era este lugar antes, ¿no? San Pedro igual es un lugar que choca un poco cuando uno llega, como el turismo es muy potente y es muy chiquitito y está muy concentrado, es como agencia, restaurante, café, farmacia, agencia, hotel. Entonces, poder poner en el imaginario de la gente a través de esta quebrada cómo era ese lugar antes. Y no específicamente tampoco la quebrada, sino todo el entorno y todo el lugar. Ese fue lo que tratamos de hacer, vamos a ver cómo sale. Se está generando expectativa. Y siguiendo tal vez con el mismo hilo, esto, el dar a conocer esa historia, que obviamente se puede hacer de infinitas formas, puede tener resultados súper relevantes, que es difícil calcular desde la perspectiva de un productor. Pero
yo me imagino, y ahí Ignacio te quiero preguntar a ti que tienes como harto bagaje en la cinematografía de naturaleza, ¿cómo entiendes tú tu rol o tu vocación respecto a la conservación? ¿No es cierto? Porque una cosa es mostrar y otra es cuidar. Entonces, ¿cómo se da ese vínculo? Bueno, primero yo soy cineasta, no soy conservacionista. A pesar de que obviamente me fascina la naturaleza, me encanta dar a conocer temas de conservación, me importa mucho la conservación a nivel personal, pero profesionalmente soy cineasta y como cineasta yo creo que es súper importante entender mi rol como contador de historias. A mí a propósito de lo que decía antes, a mí lo que me importa es contar una historia. Y uno cuando cuenta una historia, da lo mismo de qué se trate tu historia, tu rol como creador, como cineasta, es hacer que la audiencia empatice con tu historia, que a la audiencia le importe lo que les estás mostrando, sea la historia de un niñito o sea la historia de un parque gigante o lo que sea. Entonces, como obviamente como Parque Nacional es un lugar que naturalmente genera un espacio de conservación y la iniciativa Explora, yo tenía el desafío de cómo sensibilizar a la audiencia con el tema de la conservación, pero al mismo tiempo quería hacerlo sin decirlo, por eso el documental no tiene narración. Y una forma, tú contabas que tus historias las cuentan los taxistas o los choferes o la gente que está, perdón, viviendo ahí hace años. Yo me fui al otro extremo y conté la historia desde antes de que las torres existieran. Ese fue nuestro approach, como las torres, aparecen las torres y cómo en el fondo existen a través del tiempo. Y en algún momento aparecen los animales, la evolución, qué sé yo, y después aparecemos nosotros los humanos y eventualmente desaparecemos nosotros los humanos porque lamentablemente a pesar de iniciativas como esta, igual tenemos los días contados, no quiero ser tan dramático, pero la historia del universo es así. Entonces eventualmente el parque va a seguir estando ahí cuando nosotros no estemos. Y yo quería contar esa historia, que es como la historia del universo, un poco la historia geológica. Y, y la forma de contar eso sin narración es obviamente usando la fotografía como la belleza de las imágenes como primer imán para la audiencia, o sea, que en el fondo uno pueda descansar en la belleza de las imágenes, pero si esas imágenes no tienen algo que contar una tras otra, a la tercera imagen ya está aburrido. Y, y en los, no sé, más de 10 minutos que va a durar el corto, nosotros logramos como tejer esta historia geológica. Obviamente inventamos el mundo también sin personas, porque no podíamos esperar a que desapareciéramos. Pero se logró algo bien interesante. Insisto, el tema de la gran belleza de este fondo es que como los cortometrajes no tienen fines comerciales, normalmente, a diferencia del cine o los documentales de una hora, qué sé yo, que tienen que tener un público, tienen que, en el fondo, lograr hacer plata, acá no está esa presión. Y esa presión es muy liberadora para contar una historia de manera muy jugada. Y eso es un espacio que uno no tiene como cineasta tarde, mal y nunca. Eso es algo que conversamos mucho cuando estábamos soñando con hacer el fondo audiovisual, con Martín del Río, director, ¿no es cierto?, de la Era Sur, y también con gente del equipo de Falraven, que lamentablemente las producciones audiovisuales siempre tienen un marco y un pedido, un mandante detrás, ¿no es cierto? El financiamiento viene de alguna parte, hay intereses, hay una serie de cosas. Y yo viniendo de una empresa, da miedo dar tanta libertad, ¿no es cierto? Porque está la línea editorial, ¿qué pasa si dice una cosa, si dice la otra, si nos vamos para un lado, nos vamos para el otro? Pero a la larga, los tres actores que estábamos como diseñando esta idea, somos tan creyentes de la fuerza de la naturaleza y de la fuerza de las culturas originarias de cada lugar, que en el fondo nos atrevemos a decir, ¿sabes qué? Demos rienda suelta. Demos rienda suelta para que sean los lugares que hablen a través de estos filmmakers, ¿no es cierto?, que van a poder, con su sensibilidad, captar cada uno cosas muy distintas. Para los que no saben, cuando se presentan
digamos, se postula al fondo, se presenta un anteproyecto, que es muy sencillo, una pequeña descripción de cómo sería el corto, es como la idea, y de cómo se va a realizar, digamos, uno tiene que mostrar que tiene la capacidad de poder realizar lo que está proponiendo, pero no es más que eso. Y después de eso hay un acompañamiento, ¿no es cierto?, de mentores. Hay 4 mentores en el fondo, que está René Araneda, también él es cineasta chileno de naturaleza. Está Gael Almeida, que ella es la directora de National Geographic para Latinoamérica. Está Martín del Río, director de Ladera Sur. Y está Pipa Ilrich, ¿no es cierto? Ella es directora de cine, ganadora del Oscar con Octopus, My Teacher. ¿Era, no? El maestro, mi maestro, el pulpo. Entonces, además con mentores que es súper rico, no sé, una muy buena oportunidad de tener esas conversas creativas. No sé, Kate, si tú puedes contarnos un poquitito cómo han sido esas conversas creativas. A mí me tocó Martín eh, y fue bacán porque somos como amigos y es como muy relajado y él desde su expertise y nos va apoyando y como llaman, qué dudas tienen. Llegamos a Puritama y nosotros teníamos pensado hablar con las comunidades, ¿no es cierto? La Quebrada, ahí arriba está Machuca y abajo está Guatín, pero en Guatín ya no vive nadie y Machuca es una comunidad muy cerrada. Hay que pedir muchos permisos para hablar con ellos, entonces como que esa idea se nos cayó y ahí le escribí a Martín. Y también a mí me sorprendió desde un principio lo que decías tú del fondo, esta como libertad. Uno cree que un fondo que va a ser hecho por Explora, Wolfel Raven, va a ser un poco como corporativo o quieren como que aparezca la imagen de Explora, ¿no es cierto? Pero no, siempre fue como libertad. Yo incluso lo pregunté como, ¿qué están esperando del fondo? Y la gente Explora como, en verdad no esperamos nada, libertad, hagan lo que ustedes quieran, trabajen como ustedes quieran. Y eso creo que es muy importante y te hace como sentirte también como muy poderoso de ya, voy a hacer de verdad lo que yo quiero y no tengo que estar cumpliendo con una marca. Y lo otro que también me parece muy interesante es que esté ligado al festival al Santiago Wild, o sea que sí o sí estos cortos van a estar en el festival eh, por lo del visionado colectivo. Hoy en día la experiencia de poder ver un documental, una película, una serie, un cortometraje, lo que sea, en un cine, todos juntos, y salir de ahí y conversar y criticarlo y reírnos, es una experiencia que cada vez tenemos menos. Todos vemos cosas en nuestra casa, en Netflix, se nos olvidó, si estáis coincidiendo con alguien en que estáis viendo una serie, comentáis 3 cosas, pero el visionado colectivo yo creo que hay que fomentarlo y por eso me gusta mucho que el fondo esté ligado al Santiago Wild y que exista el festival, para que no perdamos esa conversa, ¿no? De lo que vimos todos juntos en una sala, cómo reaccionamos, qué nos pareció. Así que también creo que ese es un plus del fondo. Antes que Ignacio también responda lo mismo, tal vez, o sea, obviamente la irrupción fuerte del streaming, pero también la pandemia como que nos quitó esa oportunidad de compartir más de piel, de ir a ver algo juntos, de tomarse una cerveza después de conversarlo. No lo hemos conversado ni planificado, pero hay que hacer eso mismo en regiones. O sea, tiene que hacerse en el festival en mayo, pero después veamos la forma de que viaje estos cortos y podamos, ojalá llegue a más gente, pero no solamente a través de redes o de la nube, sino a través de esos momentos de comentarlo después. Sería súper rico. Ignacio, lo mismo que comentó Kate, de los mentores, ¿cómo ha sido tu experiencia? Bueno, yo con René he trabajado mucho, entonces nos conocíamos harto y a Martín también lo conozco por Ladera Sur y con Gael fuimos jurados el año pasado en Santiago Wild, perdón, este año, en Santiago Wild. Así que tuve la suerte que me asignaron a Pipa Elrich, Pipa la directora de mi maestro Pulpo. Y yo acabo de terminar un documental sobre el tiburón ballena y una bióloga marina, muy inspirado en mi maestro Pulpo, que llevo 4 años filmando. Y ella hizo mi maestro Pulpo, que fueron como 8 años. Entonces, cuando nos juntamos en la reunión, fue como, Ignacio, tienes 5 días para hacer un documental. Y los dos habíamos pasado 8 y 4 años respectivamente tratando de llenar una hora de documental. Y fue como, no sé cómo lo voy a hacer. La Pipa me decía lo mismo. Pero ahí, bueno, ahí entramos en la idea, le expliqué un poco mi visión
que estaba muy inspirada en Baraka y Samsara. Yo no sé si hay gente acá que conoce Baraka o Samsara. Es muy de esa línea el documental, muy recomendable si no los han visto. No sé si los van a encontrar en Netflix, pero tremendos documentales, Baraka y Samsara. A ella le gustó la idea y ahí tuvimos un pimponeo durante 1 hora por Zoom. Ella es sudafricana, entonces el cambio de hora, en fin. Donde en el fondo fuimos como puliendo la narrativa, en el fondo cómo abordar esta idea de mostrar el parque a través de miles de años y lograr conectar con la audiencia al mismo tiempo. Para mí personalmente, obviamente ella es una ídola, entonces fue como que Ladera Sur y Explorer Fjällräven, etcétera, nos dieron esta ventana. Yo todavía tengo mucho que aprender. Tú me presentaste como Netflix y BBC y qué sé yo, pero yo creo que uno tiene mucho que aprender todavía. Entonces, estar con gente, tener la oportunidad de interactuar, de tener feedback de gente que uno como profesional, como cineasta, admira mucho, genera mucho crecimiento también. Y eso fue súper enriquecedor como experiencia. Así que nada, eso. Como agradecido de la experiencia, como de todos los factores que pusieron juntos. Y bueno, Fjällräven nos vistió. Importante decirlo, porque en Torres del Paine hace harto frío. La ropa, sí, la ropa que usamos se gasta y es cara. Y el apoyo a Fjällräven fue. Pero con la misma libertad que tú decías. O sea, el video no teníamos que poner ni Fjällräven, ni Explora, ni el hotel. Y eso también fue súper liberador. Como que yo me imaginaba ya como la toma vestido de Fjällräven en cámara lenta con Explora leyendo Ladera Sur. Claro. Pero no fue necesario, así que... Ahí, bueno. mira, y yo siendo súper honesto y cero problema de comentarlo en público, para nosotros, y esto lo hablamos con Martín también, fue muy revelador trabajar en este proyecto con Fjällräven, porque es una marca de origen sueco, en primer lugar, que están como entrando a Latinoamérica, y también nos preguntábamos como, ¿qué van a pedir? Esa era la pregunta que teníamos detrás. Y en una reunión, el encargado para América Latina, que vive en Estados Unidos, Stefan, nos dijo, mira, para nosotros, lo que nosotros buscamos es llevar gente normal a vivir al aire libre. Si es que ustedes nos ayudan a hacer eso, nos basta. No pedimos nada más. Y nos pareció tan como básico, como tan yendo a la esencia, y que en el fondo es lo que nosotros buscamos. No buscamos que nadie sea pro y que trate de ir y conquistar el mundo. No, hay que partir conectando con lo más básico. Entonces, ellos veían un interés muy grande en estas piezas porque con distintas sensibilidades de distintos lugares de Latinoamérica, poder enamorar a la gente de esos lugares y que en el fondo los lleve a salir. Entonces fue un match súper bonito, práctico, y bueno, ya estamos listos para el 2025 también, así que esto va a seguir por más tiempo. Oye, para ir cerrando, le quiero pedir a cada uno que se tome un minutito o el tiempo que necesita como para cerrar, pero sobre todo pensando en jóvenes que quisieran hacer algún tipo de cine de naturaleza y no se atreven. Porque es muy difícil, porque no sé cómo hacerlo, porque cómo alguien como yo va a ser capaz de, etcétera. Sí, lo hablamos en la conversación que tuvimos, que hoy en día ya las cámaras están muy avanzadas, incluso con un muy buen celular uno puede ir y hacer un buen video. Entonces yo creo que sí hay que postular, no tener miedo. Obvio que van a postular contigo unos muy grandes y otros no tanto, pero al final hay que concentrarse en tu idea. Tu idea tiene que ser buena. Y el equipo da lo mismo. Uno lo arrienda. Tenés que tener eso, las ganas de hacerlo y una buena idea. Y la planificación, que también son pocos días, no es tanto. Así que yo los invito a todos a postular. Yo también postulé diciendo jamás me lo voy a ganar. Si además no vengo del mundo de la naturaleza, o sea, nada que ver. Y me gané el fondo y fue una sorpresa, así que postulen, atrévanse y eso, tener una buena idea, pensarlo. Y también las cosas van cambiando. Uno tiene un plan A, pero cambia un plan B. El documental es así, ¿no? Uno no tiene que ir tampoco muy casada con una idea, porque si esa idea se te cae, te frustráis. Entonces, tener como una idea macro que tú crees que es buena y quizás postular a un lugar que ya conozcas. Creo que ese sí puede ser un tip, porque postular a un lugar que vas a ir por primera vez es muy poco el tiempo y se te puede hacer como
demasiado pesado. Yo ya había ido al norte, conocía los pueblos del Alto Loa, Harto San Pedro. Entonces, por eso postulé a ese lugar. Yo soy de Valdivia y postulé para irme al calor. Así que eso, postulen y ojalá el lugar que conozca. Son muchos destinos y vale la pena 100%. O sea, es una experiencia única. Bueno, yo creo que el próximo año, Denny me decía, ¿por qué no postulaste Isla de Pascua? Estábamos cagados de frío en todo el país. Y ya el próximo año postulo Isla de Pascua. No, pues, tenéis mucha razón. Es muy importante, no necesariamente haber ido, pero sí saber algo, conocer a alguien del lugar. Y ustedes, creo que eran 8 lugares en total, ¿no? En San Pedro, Isla de Pascua, en Bolivia, Perú, en varios lugares. Uyuni en Bolivia, el Valle Sagrado en Perú, Mm. el Chaltén en Argentina. Bueno, yo también pensé que no iba a ganar porque dije como, no tengo ninguna historia, no me acuerdo de nadie, la última vez que fui a Torre del Paine fue hace 3 años, entonces que escribí esta cuestión bien experimental y quizás, pero yo creo que claro, a tu pregunta, en el fondo hay que atreverse, la única forma de meterse en esta industria es postulando, es preguntando. A mí me gusta, yo soy fan de Steve Jobs, que él siempre decía, la mayoría de la gente no pide ayuda. Y Steve Jobs tiene esta anécdota que llamó al tipo de Atari para pedirle unos transistores y ese verano, tenía 13 años y ese verano terminaron contratando a Steve Jobs para trabajar en Atari o Hewlett Packard, no sé, pero algo así. Y fue como, y la mayoría de la gente te va a dar la ayuda. Entonces, y a veces postular no es el fin, porque claro, muchas veces uno no gana. Yo he postulado a millones de cosas antes y no me he ganado ninguna. Yo creo que es primera vez que me gano una postulación, de hecho. Y así que me siento muy, muy honrado. Pero el mismo proceso de postulación te enseña lo que significa pensar una idea, porque ustedes tienen Claro. una serie de requisitos, entonces te empieza a generar un hábito de ya, ¿cómo resumo una idea en 10 líneas? ¿Cuáles son los lugares que conozco? Si quiero postular el próximo año, ya sugerían en el panel que fueran, quizás voy a ir a Torres del Paine o a el San Pedro, no sé, por un fin de semana, que hoy día es relativamente barato, o sea, hay hostales, hay muchas formas de llegar a lugares de manera económica, como para hacerse una idea. Y los equipos, como bien decías tú, hoy día puedes hacer este corto con un celular. Claro. O sea, este de Torres del Paine, nosotros podríamos haber hecho puro timelapse y construir el corto entero a puro timelapse y hubiese sido increíble. Habían propuestas Ya, de hacerlo con celular, no quedaron por otros motivos, pero Ya. habían dentro de los que postularon. claro. Pero no sean tímidos o tímidas con las restricciones que uno se pone solo. ¿Cachai? Yo he metido la pata 1000 veces y solo es cuando he metido la pata que he aprendido. Cada vez que le achunto, no aprendí nada. Entonces, por favor, sientan toda la libertad y confianza de postular y si se equivocan, bacán. Y si quedan, mejor aún. Y si hacen el corto y les queda malo, increíble porque van a haber aprendido mucho. Pero eso, ahora que nosotros, claro, tenemos el susto, nos van a mostrar en Santiago Wild y toda la gente, ¿esto hicieron? Pero no, estoy seguro que lo de Puritama va a quedar precioso. Así que no, bastante entretenido. Y bueno, nos veremos en Santiago Wild, creo que es la semana del 12 de mayo, así Sí. como para que lo empiecen a agendar. Muy bien, pues démosle un aplauso a Katy, Ignacio. Muchas gracias por acompañarnos esta tarde.